Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de un tipo que, bueno, es una leyenda total. Un nombre que es sinónimo de música, de pasión, de pura genialidad. Sí, hablamos de Ludwig van Beethoven. Seguro que al oír su nombre, a la cabeza nos viene algo tan potente como el inicio de su novena sinfonía. Vamos al lío. Pero a ver, más allá del compositor con cara de pocos amigos que vemos en los cuadros, ¿quién era Beethoven en realidad? Pues en este repaso vamos a descubrir la historia caótica, rebelde y superhumana que se esconde detrás de esa música que todos conocemos. Porque en la historia de Beethoven, la imagen del genio todopoderoso y la realidad de una vida llena de dolor y de problemas chocan de frente. Así que vamos a separar una cosa de la otra, el mito de la persona. Aquí tenemos un mapa súper rápido de su vida. Nace en Bonn en 1770. Y ojo, a los 12 añitos ya estaba componiendo. Luego se mudó a Viena, que era como el Hollywood de la música en aquella época. Y fue allí donde su vida se convirtió en una leyenda, marcada por la tragedia de quedarse sordo, la gloria de sus sinfonías y su muerte con solo 56 años. Para entender al Beethoven adulto, al genio, es que es clave mirar sus orígenes. Y ya os adelanto que su infancia fue de todo menos un camino de rosas. Fue ahí donde se empezó a cocinar su carácter tan complicado. Su padre, Johann, tenía una obsesión, que su hijo fuera el nuevo Mozart para forrarse a su costa. Pero sus métodos eran brutales. Era un alcohólico que sometió al pequeño Ludwig a una disciplina horrible. Fijaos si era tramposo, que llegó a falsificar su edad para que pareciera 2 años más joven y, por tanto, más genio. Y esto es alucinante. El genio que cambió la historia de la música. Dejó el cole a los 11 años. No sabía multiplicar ni dividir. Es que toda su educación, toda su energía, estaba centrada en una sola cosa, la música. Ese era su verdadero y único universo. Claro, cuando llegó a Viena, esa personalidad tan dura se convirtió en pura rebeldía. Beethoven no era de los que agachaban la cabeza, para nada, ni siquiera delante de los más grandes. A ver, imaginad ser alumno de Joseph Haydn, ni más ni menos el padre de la sinfonía, y que tu maestro diga esto de ti. Haydn flipaba con su talento, claro, pero también con su carácter indomable. Veía en él una fuerza casi salvaje. ¿Y qué decía Beethoven de Haydn? Pues esto. Con ese orgullo tan suyo, iba diciendo por ahí que no había aprendido nada de él. Mentira, claro. Pero esto nos enseña cómo era de joven, un tipo desafiante y segurísimo de su propio talento. Quizás nada define mejor su carácter que la historia de su tercera sinfonía, la heroica. Se la dedicó a Napoleón, a quien veía como un héroe revolucionario. Pero claro, cuando Napoleón va y se nombra a sí mismo emperador, Beethoven se sintió súper traicionado. Su cabreo fue tan monumental que borró la dedicatoria del papel con tanta rabia que lo rompió. Esta frase es puro Beethoven, oro puro. Se la escribió a un príncipe que le pagaba después de una bronca. En una época en la que los músicos eran como empleados de los nobles, él va y se pone a su nivel, o por encima. Era plenamente consciente de que era único. Y ahora la cosa se pone más seria, porque la mayor tragedia que le puede pasar a un músico estaba a punto de caerle encima a Beethoven, perder su herramienta más valiosa, su oído. Con poco más de 30 años, se dio cuenta de que su sordera iba a más y no tenía cura. Se hundió. Se fue a un pueblecito, Heiligenstadt, y allí escribió una carta secreta que nunca envió. En ella confiesa que pensó en suicidarse. Pero al final tomó una decisión que cambió la historia. Viviría por y para su arte. Y por si la sordera no fuera suficiente, mirad esta lista. Es que es abrumador. Beethoven sufrió toda su vida de un montón de enfermedades, problemas intestinales, reumatismo, de la piel, del hígado. Su vida fue, literalmente, una lucha constante contra el dolor. Todo este sufrimiento, claro, se reflejaba en su día a día, que era un caos absoluto. Beethoven era un genio para la música, sí, pero para la vida cotidiana era un desastre con patas. ¿Os imagináis hacer 80 mudanzas? ¡80! Pues ese fue Beethoven en sus 40 años en Viena. Era incapaz de echar raíces en ningún sitio. Sus vecinos acabaron hasta el gorro de él, y sus mudanzas se convirtieron en un chiste en toda la ciudad. Y esta anécdota lo cuenta todo. Estaba tan metido en su mundo, en su música, que pasaba totalmente de su aspecto. Tanto que una vez la policía lo detuvo por la calle pensando que era un vagabundo. Pero en medio de todo ese desastre también había un gran misterio romántico. Cuando murió, encontraron entre sus cosas una carta de amor preciosa y súper apasionada. Nunca llegó a enviarla y solo ponía que era para su amada inmortal. ¿Quién era? A día de hoy sigue siendo un enigma total.
Y nos vamos acercando ya al final de este viaje, a los últimos años de su vida, a su muerte y al misterio que, como no podía ser de otra forma, también la rodeó. Hasta sus últimas palabras tienen un punto de ironía un poco negra. Estaba ya en la cama a punto de morir y le llega un regalo, una caja de su vino favorito. Al verla, sabiendo que ya no podría beberla, suspiró y dijo: «Lástima, demasiado tarde». La autopsia oficial dijo que murió de cirrosis, que tenía el hígado hecho polvo. Pero, ¿esa es toda la verdad? Pues parece que no. La ciencia moderna nos ha dado una respuesta mucho más heavy. Hoy, la teoría más aceptada es el saturnismo, o sea, envenenamiento por plomo. Analizaron un mechón de su pelo y encontraron niveles de plomo por las nubes. ¿De dónde salía? Pues del vino que bebía, que a veces se adulteraba con plomo, de las medicinas de la época e incluso del pescado. Este veneno, poco a poco, podría explicar no solo su muerte, sino también su mal genio, muchas de sus enfermedades y quizás hasta su sordera. Después de una vida de ruido, de furia y de una música que parece venida del cielo, su tumba no puede ser más simple. No necesita frases ni adornos. Una sola palabra lo resume todo, todo su legado. Beethoven. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Su vida fue un desorden constante, llena de dolor. En cambio, su música, desde la delicadeza de Paralisa hasta la alegría de la Novena Sinfonía, es un monumento a la belleza y la armonía. Y te hace pensar, ¿es el sufrimiento, la lucha, el precio que a veces se paga por un genio tan grande? Ahí queda la pregunta.